Hoy les quiero contar que está como invitada Maribel Calvo, que es terapeuta formadora de terapia de regresiones y vidas pasadas y es counselor psicológico. Y nos viene a hablar de unos temas así muy interesantes que el azar de la vida me llevó a experimentar aquello que Maribel nos va a contar. Así que contanos un poco en qué consiste el espacio de vida entre vidas, qué es. Bueno, en realidad hoy vamos a hablar un poco de esto, de lo que es el espacio entre vidas antes de nacer, o sea, que es el momento donde el alma ya no pertenece más al cuerpo este que tenemos. O sea, nosotros cuando hay, el espacio entre vidas es el espacio que los tibetanos lo llamaban el bardo, ¿no? Que está entre el momento que dejamos el cuerpo físico hasta que volvemos a encarnar en otro cuerpo distinto. Entonces, lo que es súper interesante es saber, sobre todo, qué es lo que pasa en ese espacio. Y es algo que se estudió mucho, empezó, en general hay como toda una postura de esta gente, viste, que es muy conocida, nosotros lo hicimos más conocidos ¿cómo se llamaba este que se murió y volvió a nacer? Me sale Suárez, pero no. Bueno, Terceiro. Suárez, ahí está. Sí. Estos momentos donde una persona se muere X minutos y en ese lapso tuvo una experiencia extracorpórea, digamos, que cuando vuelve tuvo un montón de cambios en su vida. O sea, no solamente puede ver distintas cosas, en general lo que suelen ver es un túnel con una luz blanca, pueden ver a sus familiares, algunos pueden ver partes de su vida, pero lo que en todos coinciden, aunque no todos coincidan en las historias, lo que sí todos coinciden, al menos de los casos estudiados, ¿no? Porque tampoco es que es en todo el mundo, quizás se han estudiado todos los casos, pero sí los casos que están estudiados, que todas esas personas pierden el miedo a morir. Como que después de eso sienten tanta liberación que no tienen más miedo a morir, ¿no? Como que es algo que cambia mucho en las personas. Y bueno, de eso queríamos hoy hablar un poco, tomando sobre todo una experiencia que tuvimos juntas, donde en una regresión a útero, donde fue una experiencia tuya que si querés nos contás, donde fuiste a la vida uterina para trabajar cosas que quizás relacionadas con algo que te estaba ocurriendo en ese momento, y antes de ir a la vida uterina, lo que es la terapéutica, digamos, de vida uterina, lo que se hace ir a ese espacio entre vidas antes de nacer, que es cuando estamos programando o ayudados a programar lo que va a ser la misión en esta vida, lo que venimos a trabajar en esta vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y ahí nos encontramos con los que van a ser nuestros padres, los que van a ser nuestros hermanos, nuestras parejas, ¿sí? Porque en general se cree que reencarnamos en grupos de almas, ¿no? Que reencarnamos en general con las almas que vinimos de otras vidas, quizás no en todas, pero sí con esas, con las almas que tuvimos contactos, son las que solemos tener algún tipo de vínculo que nos puede afectar en la vida actual, ¿no? No sé, quizás ese que nos mató en una vida pasada, en esta vida es nuestro hijo, nuestro padre, ¿no? Y en este espacio entre vidas muchas veces es cuando se hacen distintos pactos o cosas que cuando nacemos nos olvidamos, porque es como que hay esto del río del olvido, ¿no? Que uno se olvida de las vidas anteriores para poder tener una vida tranquila, ¿no? Y en este caso, hoy leía justamente que estaba leyendo un libro que es muy interesante sobre la vida en el espacio de vida antes de nacer, y decían que quizás te iba a preguntar a vos, justamente porque en la cultura, en el Cábala, hebreo, ¿no? Que hay una, como un mito, ¿no? Una creencia que el ángel de la muerte, para que no digamos o no nos acordemos de lo que fue la vida pasada, como que pone un dedo sobre el labio, como para cerrarnos la boca, y que esto, por eso sería
huequito que tenemos en el labio, que para mí fue algo original, ¿no? Porque no lo conocía, este mito, ¿no? O esta leyenda judía. No sé si Sí, vos o la sea, conocías. no puedo dar precisión respecto al tema. Pero sí, a mí en este espacio Entre Vidas, bueno, una de las cosas que me pareció muy interesante es el acuerdo hecho con mi papá, un acuerdo que yo acepté, donde él tenía que morirse para que yo aprendiera y atravesara la herida de injusticia y abandono, que son dos heridas muy importantes. Entonces, saber que ya de antemano yo había aceptado y que él me dice, bueno, pero a ver, yo hice mi parte. Y es eso, ¿no? Es un poco cómo nosotros podemos atravesar un trauma infantil en el presente y cómo de alguna manera es tan distinto a que sea como nuestro plan o, o que decir, bueno, cierto, venía con unos trabajos ya firmados por hacer, de los cuales yo no tenía la menor idea. También fue muy interesante descubrir que en este momento, ¿no es cierto?, donde todo se está cocinando, que aparece la presencia de guías espirituales que están presentes, que tienen que ver posteriormente con, como de alguna manera, un estado de protección o de ángeles de luz o canales de luz que también me vienen a ayudar a mí a cumplir mi misión, ¿no? Me acuerdo que estaba el arcángel Miguel y estaba la diosa Kuan Yin. Parte de mi aprendizaje también tiene que ver con aprender la compasión, tanto conmigo como con los demás. O sea, siempre es un aprendizaje del alma. Sí, sí, sí. Y bueno, en tu caso, como sos una persona que trabajás mucho sobre vos, sobre tu espíritu, hace muchos años, sobre tu mente, todo, digamos, completo, tenés esa posibilidad de escuchar a tus guías, ¿no? Esto no es que pasa cualquier persona que hace una vida pasada, va a este espacio y se encuentra con los guías. A veces no es posible que comprenda, ¿no? Te digo porque yo tengo mucha experiencia quizás en lo que es mi trabajo, de haber trabajado con mucha gente que ha ido a estos espacios y a veces ni siquiera tienen posibilidad de encontrarse con sus padres. Pero no es porque necesariamente no se encontraron o no se conocen de antes, sino que quizás no necesitan o no entenderían esa información en ese momento. Por eso cuando vos hablas de los guías, una de las cosas que se cree, ¿no? De la información que tenemos, que toda esta información siempre es con consultantes que cuentan sus experiencias después de haber atravesado la terapia, ¿no? Y te estoy hablando de años y años de psiquiatras, médicos, psicólogos que han trabajado en esto, neuropsicólogos, biologistas, bueno, cantidad de personas en todo el mundo que han estudiado este espacio entre vidas, aunque parezca mentira, lo hay. Y bueno, a muchos libros, después si quieren les pasamos, si les interesa a la gente que vea este vivo, información sobre esto. Y entonces lo que se rescata, además de vidas pasadas, es este espacio que quizás es más difícil de definir, ¿no? Porque ahí no tenemos cuerpo, el cuerpo ya lo dejamos nuestro cuerpo en la vida pasada. Hay como un espacio que es el espacio post-mortem, espacio entre vidas post-mortem, que es cuando dejamos el cuerpo físico y nos elevamos a la luz, digamos, ¿no? Y es como que se pasa por un estado de despojarse de todas las emociones, sensaciones, pasiones que tenemos con este cuerpo, porque nosotros venimos a aprender algo con un cuerpo físico que no podríamos aprender siendo espíritu, ¿no? Por eso encarnamos. Hay una metáfora que a mí me parece súper interesante, que es que uno es como la metáfora del buzo, ¿no? Del buzo de que se hunde en las profundidades, ¿no? Del buzo de vestir. Que es como que cuando nacemos, o sea, cuando encarnamos,
nos ponemos como el traje de buzo, ¿no? Entonces nos ponemos el de la escafandra, creo que se llama, los tanques de oxígeno, y bajamos al fondo del mar a buscar tesoros, ¿no? A buscar, a aprender algo, a comprender, a aprender, a ver algo nuevo, porque no sabemos qué va a haber. Entonces bajamos así todos, pero en algún momento tenemos que subir, porque si no, el oxígeno se acaba. Entonces dejamos todo lo que es la luz, la vida, para meternos ahí en ese mar oscuro, porque el mar cuanto más abajo, más oscuro, y luego necesitamos, después que comprendemos, necesitamos salir, sacarnos ese traje de buzo, que sería el cuerpo físico que tenemos, y volver a la espiritualidad, digamos, ¿no? Por eso, volviendo a esto de los que tienen alguna experiencia cercana a la muerte, que de alguna forma, viste que comentábamos, como que sienten que se liberan, porque este cuerpo viene para aprender algo y tiene, con nosotros como cuerpos físicos, además de, bueno, del alma que obviamente está siempre con nosotros hasta que nos morimos, entonces el alma se va, todo el tiempo está aprendiendo cosas, y a veces la forma de aprender es mediante estas emociones que, como en el caso tuyo contabas, necesitas aprender ciertas cosas porque como espíritu no podemos. Y los guías, a esto quería llegar, los guías que vos decías, en general van cambiando, o sea, suponte, ¿no? Que el almita que recién nace y está en pañales, y no va a necesitar un guía súper, no va a necesitar al Arcángel Miguel quizás, porque no necesita tanto conocimiento, capaz que tiene su angelito de guarda, que lo va guiando en los primeros pasitos. A medida que el alma va evolucionando, va cambiando sus guías, porque cada vez tiene más comprensión de lo que necesita saber para poder seguir evolucionando. Entonces, por eso van también modificándose los guías. Para algunos los guías son de ángeles, arcángeles, la Virgen, algunos Jesús, a veces son extraterrestres, gente que percibimos como, ¿no?, lo que tenemos como un extraterrestre también. Otras personas no ven guías, ¿sí? Personas en espacio entre vidas que no ven nada. Pero a mí me pasó, por ejemplo, de atender a 2 hermanas mellizas, ¿no? 2 hermanas que hicieron cada una, ninguna había hecho antes regresiones ni nada, o sea, totalmente nada, no creían en nada incluso, ¿viste? Una de ellas en nada. Y hice a las 2, una semana una semana la otra, y que no se contaran nada. Y la verdad es que fueron muy parecidas las experiencias, incluso la forma que bajaron y cómo estaban, bueno, después en la panza de la mamá también, ¿no? Fueron experiencias muy parecidas que llamaban la atención, porque no se habían hablado, no tenían idea de lo que había pasado, y más allá de lo que uno puede sospechar que la madre le contó, lo que pasa en el espacio entre vidas, la verdad, no te lo puede contar nadie. Claro. En este caso, bueno, ninguna de las dos se había visto ni entre ellas ni a sus padres. Pero bueno, fue súper interesante también eso, ¿no? Cómo puede haber gente que no encuentra ahí, y sí los propósitos de vida sí aparecieron, como misteriosamente, pero no se encontraron con personas, como en el caso tuyo, que te dieron un montón de información, ¿no? Porque lo que buscamos es información que te sirva en la vida actual. Sí, a propósito de esta segunda pregunta, si elegimos a nuestros padres y un poco el por qué los elegimos, yo lo que vengo a descubrir es que elijo, me vienen a buscar, es decir, elijo a mi mamá porque se hicieron presentes en ese momento. Creo que eran mi abuela y mi bisabuela, como que me vienen a buscar, no a Elena, ¿cierto? A un alma donde me plantean, tenés que ser vos, hubo una tragedia en la familia. Y lo digo y me conmuevo, porque de alguna manera, a lo largo de la vida uno dice, yo me elegí todo esto para encarnar, o sea, porque realmente, ¿no? Vengo de un árbol donde hay mucha tristeza, mucho dolor, mucho trauma transgeneracional. Entonces era esto de, bueno, vos tenés los recursos. Entonces volví de alguna manera
con una sensación, o percibí una sensación de muchísimo amor, tanto con mi madre como con mi abuela, que se hacen presentes, perdón, mi abuela y mi bisabuela, que se hacen presentes en ese momento tan importante, a las que yo no conocí en la vida, en mi vida actual como él era. Entonces, fue también eh, como muy emocionante pensar que en algún otro momento teníamos tanta cercanía con alguien como para que me vengan a buscar, tipo, te necesitamos. O sea, en realidad es como que me sentí una elegida. Sí, 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 creo que sí. Y lo que vos decís que no te acordás, bueno, tenemos esta forma que ofrecemos, ¿no? De poder hacer una regresión a espacio entre vidas y donde muchas veces sí te encontrás. Quizás a veces, ya te digo, si es la primera vez que haces una regresión y puede pasar, pero quizás necesitas un poquito de entender, un poco de profundizar en tu espíritu para poder encontrar ese mensaje. No necesariamente, hay quien, viste, tiene, no necesariamente tiene hecho su trabajo interno sin haber hecho antes algún otro tipo de terapia, ¿no? Porque a veces pasa, hay gente que hace su trabajo quizás teniendo buenas acciones o yendo a la iglesia, no sé, o a donde sea, ¿no? Donde crea, porque a veces pensamos, bueno, solamente trabajando como trabajamos nosotras, ¿viste? Con esto, con terapia, se llega a una evolución, y no necesariamente. Lo que creo que los guías te sugieren, los guías te dicen que es conveniente para vos, para poder seguir evolucionando, pero no te obligan. Al final, en definitiva, la decisión la tomás vos. ¿Sí? Como en todo, como también en lo malo, cuando vos haces un pacto, por ejemplo, ¿no? No es el caso, pero con la oscuridad, como se dice, también lo haces vos, también tenés que dar el consentimiento. No es que te agarran en algún momento, en alguna vida, diste tu consentimiento para eso. Quizás tenés que ir hacia ahí. Si no, no te puede tomar tu alma, ¿no? Quizás sí, obviamente, si te envidian, esa energía te va a afectar, si te hacen un trabajo, alguna cosa te va a afectar, pero tomar esto de lo que es tu alma, no pueden si vos no das tu consentimiento. Por ejemplo, bueno, nos vamos mucho de tema, ¿no? Pero en general eso se ve mucho con la energía de los entidades extraterrestres, ¿no? Que en algún momento aceptamos esto bueno, por algún motivo que nos genera algún beneficio a nosotros, aceptamos eso que nos están ofreciendo. En general estos espíritus son engañadores, ¿no? Estos que nos prometen algo para que le entreguemos nuestra alma, pero realmente a veces ocurre, ya que estamos hablando del espacio entre vidas, que cuando el alma deja el cuerpo, a veces por algún motivo, no se va directamente a la luz, que sería lo ideal, porque en la luz, desde esa perspectiva, nosotros podemos observar para qué vinimos, si cumplimos nuestro propósito, qué fue cuál será el propósito siguiente. A veces lo que ocurre es que estas almas que dejan los cuerpos, por algún motivo, ejemplo, una madre que tiene un hijo muy pequeñito y que se muere de golpe y no quiere dejarlo solo. Bueno, capaz que decide quedarse acompañándolo, ¿sí? Y no se va a la luz en ese momento. Esas almas son quizás propensas a poder ser engañadas por quizás algún tipo de espíritu no del todo santo, ¿no? Que digamos. Por eso eso se llama el espacio de luz post-mortem, ¿sí? Que es distinto al espacio de luz, espacio entre vidas antes de nacer, que en ese momento ya nosotros estuvimos en la luz, ya purgamos o ya purificamos todo lo que decíamos y ya estamos preparados para la nueva encarnación. ¿Sí? A veces, ¿qué nos pasa? Que como almas, como ya depuramos todo lo que son las energías y todo lo que son las emociones de vivos, de personas, ¿no? Nuestra esencia de personalidad o nuestro ego, lo que sea,
nos cuesta volver, porque estamos mejor allá, ¿no? O sea, no tenemos estas emociones que sentimos como seres humanos, como personas. Entonces ahí sí nos sugieren estos guías, y capaz no sería bueno que fueras a aprender esto, que te quedó sin aprender en la anterior, que no te acordaste, ¿te acordás? ¿Por qué no vas y a ver si aprendés un poco de, qué sé yo, de qué era lo que vos te sugirieron? Compasión. Bueno, la guía me sugirió compasión, claro, pero bueno, la herida de abandono es como de alguna manera una huella traumática infantil muy vivida, porque fuera de la muerte temprana de mi papá, a mis 2 años, mueren mis dos abuelos a la vez. Entonces, en el lapso de 6 meses, tanto mi papá como mi mamá se quedaron como huerfanitos con el corazón roto. Entonces, han quedado como ya personas. Imagínense que me vinieron a buscar porque la familia había sufrido una tragedia, entonces sobre llovido mojado. Eran como situaciones fuertes de aprendizaje a realizar. Sí, sí, bueno, a veces yo tengo un ejemplo, ¿no? De algo así que a mí siempre me llamó la atención, de un alma que había decidido junto a sus guías que necesitaba, como para poder avanzar rápido, pues se había quedado media rezagadita, vivir una experiencia con una discapacidad, que era una discapacidad, nacía con un problema eh, de parálisis cerebral, ¿no? Que le iba a impedir hacer un montón de cosas. Y al principio dijo, sí, sí, acepto, ¿sí? Para poder tener esta experiencia. El tema es que cuando estaba en la panza de la mamá, la discapacidad era física, motora, digamos, no era mental. No es que tenía una discapacidad mental, sino media parte del cuerpo paralizado, ¿no? Que no lo podía mover. El tema es cuando estaba en la panza de la mamá, de golpe piensa, yo no sé si quiero esta vida de discapacidad, o sea, me arrepiento. Entonces, ¿qué hizo? Salió. En el momento que sale todo el alma del cuerpo, porque el alma cuando está en la panza de la mamá, cuando estamos formándonos, puede salir parte del alma y volver, ¿no? O sea, que no sale del todo, porque si sale del todo nos morimos, ¿no? Pero sí puede salir parte del alma y volver a hacer, como hacemos cuando dormimos, que hacemos viajes astrales, ¿no es cierto? Y vamos quizás a ver otras cosas. Bueno, lo mismo pasa cuando el bebé está en la panza, o puede pasar. Entonces, ¿qué pasó? Este bebé dijo, bueno, no, yo me vuelvo, no voy a vivir esta vida, tú, y salió entero. Tema que en el momento que salió se dio cuenta, porque claro, cuando ya dejó de estar en el cuerpo físico, se dio cuenta que en realidad iba a ser bueno para su alma, así que volvió. Tema es que esos minutos que estuvo muerto fueron lo que provocaron la discapacidad. O sea que hasta eso, inclusive, hasta eso estaba pensado. Hasta que él se arrepintiera, fue pensado y programado por él mismo, sin saberlo, ¿no? Claro. Lo estaba contando, obviamente no lo sabía, o sea, fue algo que descubrió en ese momento. Por eso, hasta esas cosas, ¿no? Tan interesantes. En este caso de los padres, ¿no? Digamos, del hijo que elige a sus padres, justo las dos vimos esta película de los dos hemisferios de Lucas, que habla de un niño con parálisis cerebral. Hubo un momento de la película que a mí me conmovió muchísimo, que es cuando ella descubre que durante el parto ella sufre un paro cardíaco, que no era que no pudo pujar, toda la culpa que la pobre mujer tenía respecto de la parálisis cerebral del nene, y todo lo que hace. Pero también hay un plan del alma bastante importante y de aprendizaje que hacer por parte de los padres, ¿no? De estos niños con discapacidades. Yo sí, yo eso siempre lo pensé. Antes de empezar a estudiar esto, yo soy fonoaudióloga de primera profesión, y ya desde ahí me acuerdo que yo era en la facultad pensaba, no cualquiera puede ser padre de un chico discapacitado, ¿no? Tenés que tener un alma
especial para poder soportar, porque más allá de todo el amor que te dan, también el tema físico es algo que tenemos un cuerpo físico, ¿no? Más allá del amor que uno tiene, el trabajo que da ya de un chico de por sí, tener hijos, cada vez quieren tener menos hijos, ¿viste? Los chicos, bueno, encima con una discapacidad, evidentemente tenés que ser un ser especial. No solo es un desafío para el alma de esa persona nacer con esa discapacidad, sino de toda la familia, ¿no? Es un desafío Sí. para sus padres, para sus hermanos. Yo creo que en ese caso opino que puede haber pactos, promesas, votos o juramentos de vidas pasadas respecto del sacrificio y respecto como votos también de abnegación, porque sí son personas que renuncian en mucho a sus vidas, pero siempre que hay niños con este tipo de cuadros, yo pienso que de qué votos venimos, lo mismo que las personas que consultan en general que no encuentran pareja, hay que ver si no están arrastrando votos de celibato, ¿no? O votos de pobreza para el que de alguna manera no logra escapar a un destino económico. Y muchos hemos pertenecido en vidas pasadas a votos monásticos, donde yo recuerdo haber hecho votos de austeridad, de pobreza, de alguna manera de invisibilidad, porque en esta cuestión como yogi o como meditadora eran conciencias superiores, donde podía estar meditando muchísimas horas al día y era una vida netamente contemplativa. Pero de alguna manera todo esto, por los pactos entre almas, creo que algunos nos vienen de vidas pasadas y otros probablemente nos vengan de este espacio entre vidas. ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo que ha evolucionado mucho. Fíjate que antes, en la época de Freud, ponele, todos los traumas tenían que ver con la niñez y la relación con mamá y papá, y no se hablaba de lo que es vida pasada, o sea, se dejó de hablar un poco en alguna época, viste, de todo lo que tenga que ver con esto que nosotras trabajamos, al menos en Occidente, porque en Oriente, viste, siempre se habló de este tema, de la vida después de la muerte, de la evolución del alma. Entonces, un poco lo que yo creo es que ahora se busca el origen del trauma y puede estar justamente o en vida pasada, en espacio entre vidas, y también, bueno, en vida fetal. Algo que, hablando de la película, ¿no? Quería cerrar esto. En la película, la protagonista, que es un caso real, los dos hemisferios de Lucas se llama, por si no la vieron, la quieren ver. Bueno, la respoleo ahora, ¿viste? La quieren ver, pero les cuento el final. La, protagonista, o sea, la mamá del chico de Luca, ella sentía mucha culpa, ¿no? Por este hijo, porque, como decía él, pensaba que había sido culpa de que ella no había tenido fuerza para pujar. Entonces, toda su vida reclamándose, ¿por qué todo es mi culpa, todo es mi culpa? Y en realidad ella pudo hablar con su médico, no sabemos bien, no sé cómo llegó a hablar con el médico, pero porque esa la carcomía y se sentía tan mal con eso, que fue a hablar con uno de los médicos que estuvo en el parto. Y el médico le dijo, no, vos no es que no pudiste pujar, vos tuviste un paro cardíaco. Y fue como una revelación. Bueno, esto puede pasar. Y en la urgencia, nosotros tuvimos que decidir rápido y decidimos salvarte la vida. Y el nene quedó como quedó, pero pasó a un segundo plano. Entonces, toda esta parálisis cerebral en realidad también tiene que ver con este infarto materno vivido en situación de parto. Totalmente, por eso justamente lo que te decía, que si no tenés la posibilidad de hablar con el médico, porque quizás tenés un consultante que tiene 50 años, andás a ver el médico, ya se murió hace un montón. Entonces, esta herramienta, la terapia de regresión, es lo que te ayuda a poder presenciar ese momento
momento, tu alma va a ese momento y quizás eso podés observarlo vos mismo, ¿no? Darte cuenta de que en realidad tuviste, quizás no lo interpretás exactamente como paro cardíaco, pero te diste cuenta que te desmayaste, no sé, algo que no pudiste pujar, pero no porque vos no quisiste o te cansaste. Yo tengo un caso en esto de vida fetal de una consultante mía que vino por una problemática muy grande con su mamá, ¿no? Que su mamá había muerto hace un montón ya, pero ella era grande, seguía con su vínculo materno difícil, vamos a decirlo. Y vino a hacer una regresión y en esa regresión ella fue espontáneamente, porque esa era otra de las cosas que te quería decir, que podés ir inducida, como fue tu caso, que te dirigía a ese espacio entre vidas y a la vida fetal, pero también puedes aparecer espontáneamente ahí, ¿no? Estás haciendo una regla, incluso en una meditación a veces puedes darte cuenta que estás en un espacio distinto al que estás y es que te trasladaste de alguna forma, como hablamos de los viajes astrales. Bueno, te cierro lo que te estaba diciendo, bueno, verás que yo. Bueno, lo que te quería decir que esta consultante, estando en el espacio expandido de conciencia, ¿no? Fue espontáneamente al momento que estaba en la panza, en el momento del nacimiento, no en la panza de la mamá. Y ella escuchó gritos de dolor. Y yo le pregunto, ¿esos gritos de dolor son tuyos o de tu mamá? ¿O de quién son? ¿Quién está gritando? Y se quedó, ¿viste? No lo quería admitir. Y eran gritos de su mamá, porque ella siempre dijo que su mamá no sufrió cuando la tuvo. Y es como que le repesaba un montón que su madre no había sufrido, pues dice, no, porque la durmieron, entonces no pujó y no sintió dolor. Ella sí había sentido dolor, entonces se sentía como mejor madre porque había sentido dolor y su madre no, ¿viste? Entonces no la quiso. Bueno, el hecho de escuchar, y lo dijo finalmente, no, son de mi mamá, fue como que un antes y un después en su vida, ¿eh? Y bueno, después me contaba que había sacado las fotos de su mamá, se había revinculado después de un montón de años que su mamá había muerto, por esa experiencia. Mirá qué pavada, ¿no? Porque la madre la tuvo, pero bueno, eso le alcanzó, al menos en ese momento, ¿no? Para poder revincularse con su mamá que había muerto hace un montón. Mirá si no será una terapia sanadora. Pasa en estos momentos, este tipo de vivencia que vos expresás, donde ella escucha estos gritos, ella decide, toma determinadas resoluciones, y ella resuelve que con su madre, dada la coyuntura, ¿no es cierto?, de lo que pasó, entonces va a mantener una tal o cual distancia. Siento que así como lo contás, parece que la mujer se desmayó prácticamente de sueño, como que de alguna manera la anestesian porque no se desmaya, no de sueño, de dolor. Sí. Entonces también hay situaciones donde, bueno, está la vida de ambos como incorporada, ¿no? Contanos acerca de la misión que venimos a cumplir. Bueno, y la misión, yo hice un taller sobre la misión y el propósito de vida hace un año pasado, el anterior no me acuerdo, este año no, todavía no hice, y bueno, y lo que me pasó, o sea, hay distintos métodos, ¿no?, para poder usar. Yo el que usé en ese taller y que a mí me sirvió, pero hay un montón, ¿no?, que venimos con un propósito y una misión, yo es algo en lo que creo profundamente. ¿Cómo podés llegar a esa misión, a ese propósito? Hay un montón de formas. Muchas veces, no sé, es espontáneo, así como decimos, ¿no? De golpe te cayó la ficha. Otras veces es después de un arduo trabajo. El tema es lo que yo creo que la misión, que podés verla muchas veces en el Espacio Entre Vidas, que es una de las preguntas que hacemos cuando estamos trabajando con Espacio Entre Vidas, le preguntamos, y fíjate, ¿cuál es la misión en esta vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Y eso va cambiando, ¿sí? No es lo mismo el propósito que tenés cuando sos adolescente, quizás, que cuando sos un adulto, cuando sos una persona más grande, porque vas cumpliendo distintas misiones. Yo lo que decía era que el propósito es como
lo más grande. Por ejemplo, el propósito de vida de una persona puede ser, suponte, vamos a llevarlo a lo terrenal, hacer un viaje a Europa, ¿no? Eso es tu propósito, eso es mi propósito en la vida. Ahora bien, para poder llevar a cabo eso, hay un montón de decisiones que tenés que tomar en el camino. Esas serían las distintas misiones. A mí eso me cierra, otro que quizás lo ve como misión, lo más grande y propósito, pero bueno, sería como dialéctica, ¿no? Tiene que ver con lo que realmente quiero decir. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, bueno, tengo que juntar plata, tengo que comprar un pasaje, si hay un montón de cosas que tengo que hacer para ir a Europa. Si yo junto la plata, la primera misión la cumplí, juntar la plata. Ahora, si en vez de comprar un pasaje, me compro un auto, yo necesitaba un auto, pero bueno, dejé de lado el propósito. Por un tiempo voy a estar contenta, y tengo auto, pero no fui a Europa. Entonces me va a quedar así como una cosita, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo a juntar plata para el viaje. Junto plata, tengo la plata, listo, pero me compro, no sé, algo que me gusta muchísimo, la primera cuota de la casa, doy. Necesito la casa, más vale, pero, ¿sí? Dejé el auto, dejé el viaje. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si no vamos hacia nuestro propósito, si las visiones que vamos teniendo no nos llevan a nuestro propósito, sentimos como ese vacío, como esa cosa de algo me falta, como que, ay, tengo todo, tengo el auto, tengo la casa, tengo esto, pero no estoy feliz. Y es porque nos desviamos. Pero en el fondo todos sabemos qué es lo que realmente queremos. Es cuestión de, si no te viene espontáneamente, como te digo, bueno, este es un método, ¿no? La terapia de regresión es un método para buscarlo. Pero hay muchos métodos donde podés encontrarte con tu propósito. Yo cuando lo hice basándome con los nodos lunares. O sea, los nodos en astrología, los nodos lunares son como una intersección entre la luna y el sol, digamos, como que no es un planeta, es un punto, digamos, en el cielo, donde está el nodo positivo y el nodo negativo. El nodo positivo te marca tú lo que veniste a hacer en esta vida, y el nodo negativo de dónde venís. Es interesante, es una de las formas, no es la única, es interesante de hacer, de ver, para el que le interesa, pero bueno, hay muchas formas de encontrar el propósito de vida. Y como te decía, va como quizás, el propósito quizás es uno, o dos, o tres, pero lo importante es que vayamos cumpliendo esas misiones. ¿Y cómo nos damos cuenta que vamos hacia nuestro propósito? Y es esa paz, ¿viste? Es esa cosa y pues te pasan cosas, porque a uno le pasan cosas todos los días, quizás que no le gustan, qué sé yo, de todo, ¿no? Pero esa paz interior que sentís es que estás yendo hacia el camino. No sé si te contesté. Sí, bueno, en mi caso, a partir de este espacio entre vidas, también surge mi misión de luz, que tiene que ver con este tipo de charla que estamos teniendo, que es, bueno, compartir una determinada información que va a llegar a determinadas almas y va a despertar determinadas conciencias. Nosotras, no voy a contar a la gente que no todos nos vienen siguiendo hace mucho, nos conocimos por una amiga en común, nos toca atravesar la pandemia juntas y de manera espontánea hicimos como un grupo de asistencia mutua donde nos atendimos quincenalmente una a la otra, como 9 meses. Fue realmente un trabajo súper intenso de vidas pasadas, de investigación, lo que fuera, de una gran entrega y de un gran conocimiento. Y realmente nos ayudamos mucho a superar desde lo personal, desde el aprendizaje de cada una, el aprendizaje de cada alma, y yo creo que también tenemos seguramente con algún pacto de almas de antes, donde habíamos acordado
que a partir de la pandemia íbamos a expandir de alguna manera y multiplicar nuestros dones, porque en realidad para llegar a la luz, para poder transmitir la luz, primero tenés que salir tenés que convivir realmente con tu oscuridad. Freud hablaba de repetir para no recordar. Hay muchos síntomas que se nos manifiestan de determinada manera. Yo me acuerdo cuando empecé terapia que pensaba que los traumas tenían que ver con mi vida de chiquita y con las cosas que me había pasado. Sin embargo, con la terapia de regresiones, yo también he podido rescatar fragmentos de mi inconsciente familiar, es decir, recuerdos traumáticos de almas familiares, donde el trauma vos lo seguís teniendo abierto dentro tuyo, ¿no? Como si fueran, de alguna manera, como archivos encriptados que ante determinadas coyunturas, esos archivos salen a la luz, que tienen que ver con cosas que nos tocan, que nos resuenan, pero en verdad esto de que somos menos libres de lo que creemos, claro, venimos con creencias, con pactos, con muchas reglas, pero no venimos con un manual de instrucciones. O sea, nosotros como que empezamos a aprender sin manual. No solo eso, sino que tenemos el velo del olvido y que además del plan, de la misión de vida, también hay un libre albedrío que a lo largo de nuestra vida, por nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestros pactos, o lo que sea, nosotros cumplimos o actuamos ante determinada programación inconsciente. Hay, digamos, votos de sumisión en las órdenes eclesiásticas. Entonces, si uno viene con un voto de obediencia, sumisión, invisibilidad, ¿cierto? Porque, bueno, una orden religiosa es uno más. Es muy difícil después tener brillo en la vida. Cuando venís con determinadas situaciones como kármicas, ¿no? Que no las pudiste resolver, o que jorobaste a tu hermano en tu vida pasada y ahora en esta es tu archienemigo y tenés que seguir trabajando lo mismo que antes no evolucionaste. Claro, bueno, por eso creo que uno elige determinadas cosas para trabajar y se rodea de la gente que te vaya a ayudar a trabajar esas cosas. Entonces quizás, bueno, somos un grupo álmico, nosotras obviamente pertenecemos al mismo porque hicimos mucho juntas y seguimos haciendo, de hecho estamos ahora acá juntas, ¿no? Y bueno, y para mí vos sos un referente en un montón de sentidos, una amiga también, y bueno, alguien que me gusta atender y me gusta que me atienda, ¿no? O sea, como que le tengo muchísima confianza en todo lo que vos hacés, y sé que vos también en mí, así que estas cosas no se dan con todo el mundo, con vos se dan mucho. Y creo que hay determinadas cosas que uno, por eso te decía, venís a aprender con este grupo de almas. Seguramente hay otro grupo de almas que me tocará en otra vida porque tendré que aprender otras cosas. O sea, no es que uno va a encarnar, al menos lo que yo creo, ¿no? Con todas las almas que conoce, porque supongo que en el fondo nos conocemos todos, ¿no? Como que, pero algunos son más afines o vamos encontrándonos, y bueno, y vamos viniendo a trabajar, bueno, esto lo voy a volver a trabajar. Esto capaz que no, en esta no, viste, en la otra, déjame descansar de esto, o sea, como que un poco vamos armando nosotros mismos, con ayuda de nuestros guías, lo que va a ser nuestra vida acá, ¿no? Y esto que pasó con el caso que vos contás de tu papá, que fue muy difícil de atravesar, porque perder un padre cuando sos niño es muy difícil durante toda la vida, o sea, te falta algo durante toda la vida. Esto que vos hayas podido ir al espacio entre vidas y darte cuenta que es algo que tu papá ya te había dicho, o sea, lo voy a hacer porque va a ser bueno para vos también.
y que vos hayas tomado conciencia de eso y lo hayas podido tramitar y hayas podido integrarlo también, creo que es mucho más sanador de lo que nosotras sabemos, ¿no? Como que capaz todavía no tomaste dimensión completa de lo que significa eso, porque hace poquito que lo hicimos, encima, no es que fue hace, pero me parece súper interesante eso y que suele pasar, es más común que pase de lo que uno piensa, esto que vos viviste, no a cualquiera, pero sí le puede pasar a cualquiera que está escuchando, puede tener una experiencia similar. Así que bueno, lo invitamos. Sí, bueno, además de todo esto que vos mencionaste de nuestro trabajo juntas, yo soy una gran investigadora, es verdad, y vos sos una gran docente, y ahora, bueno, hay muchas cosas que yo las aprendí a implementar a través de tu atención, así que es como que nuestro servicio de atención mutua también a mí me dio como una mentoría o como una escuela privada donde siento que fui como la primera alumna, y me gustaría que nos cuentes acerca de la formación que vas a hacer, que van a dar próximamente, creo que a partir de marzo, así Sí. que adelante. Sí, a partir de marzo, esto de todo lo que estuvimos hablando, el espacio entre vidas, las vidas pasadas, bueno, todo lo que estuvimos hablando y muchísimo más, obviamente, que es la terapia de regresión a vida pasada, pero es la terapia de regresión también a vida actual, a traumas de la infancia, a la panza de la mamá, bueno, todas estas cosas, ir al origen de tu problemática, ¿no? De todo lo que estás viviendo que no te gusta, o el desarrollo personal también, porque como lo estamos hablando, quizás ahí necesitas conocer tu propósito de vida, bueno, y esto puedes ayudar a los demás a hacerlo, que me parece súper interesante, y mientras que vos estás aprendiendo una herramienta para ayudar a otro, estás haciendo un trabajo personal, que es nuestro objetivo con Patricia Casidis, que es mi colega, mi compañera, poder también ser un sostén, un acompañamiento, un refugio para esa persona que está estudiando y que le pasan un montón de cosas, porque mientras que está estudiando te pasa, ¿viste? Mientras estás estudiando, todas estas cosas te pasan cosas por el cuerpo, por el alma, y cuando estás haciendo las regresiones también. Y bueno, la idea es poder empezar este año. Yo hace ya un par de años que ayudo, soy docente con Marcelo Bellocchi, que es nuestro profesor de terapia de regresión. Bueno, este año decidimos abrir esta escuelita que le decimos nosotros para poder enseñar todo lo que sabemos. Bueno, están invitados si quieren, el que esté interesado a preguntarme, le mando información sobre la formación en terapia de regresión y vida pasada. Así que gracias por el espacio, y bueno, me encanta siempre que me invites voy a estar disponible porque me encanta hablar con vos, y bueno, y te agradezco mucho. Bueno, gracias por compartir este espacio, y seguramente en breve volveremos a encontrarnos y a retomar estos espacios de vivo que nos hacen también a nosotras y a los demás.